Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Por qué ha querido Jesús hacer cada una de las cosas que hizo? Podemos preguntar qué sentido tiene que hayas dispuesto que nosotros conozcamos unos hechos de tu vida a veces difíciles de comprender, porque son misterios. ¿Por qué los hiciste y por qué has querido que nosotros los conociéramos? Seguramente nos diría, pues no te los he dado a conocer como si fueran datos de una biografía, como un historiador que busca resaltar algunas pues de las principales efemérides de su biografiado, sino que cada uno de los misterios y de los pasajes y de las palabras y de las parábolas y de las enseñanzas y de los acontecimientos de la vida de Cristo son un camino de salvación. El Señor los expone y luego nos dice, pues ahora tú intenta comprenderlos y profundizar y sobre todo entender cómo te salva, qué significa aquello para ti. Y lo podemos hacer en todos los misterios de la fe, pero hoy podemos fijarnos en dos misterios que son, pues de alguna manera, no sé cómo decirlo, como el reverso, el anverso y el reverso. Uno es el misterio de la Navidad y otro es el misterio de la transfiguración. Yo no sé qué tiene que ver la Navidad con la transfiguración. Pues tienen que ver que en la Navidad aparece de manifiesto la humanidad santísima de Cristo. Y nada más, está ahí un niño que acaba de ser dado a luz por una mujer y está por lo tanto completamente oculta su divinidad. En la transfiguración lo que sucede es que la humanidad, esa misma humanidad todavía pasible, todavía en carne mortal, aparece en el resplandor de su gloria. Y puedo decir, ¿y qué me vienen a decir? Pues la carne del Hijo de Dios se deja manifestar su gloria en Belén. El Hijo de María está oculto. En uno dan testimonio los pastores y los ángeles, y en el otro da testimonio el Padre Celestial. Pero en ambos casos nos vienen a decir, con el que ustedes han convivido, estos tres discípulos que subieron con Jesús al monte Tabor, y estos dos santos maravillosos, María y José, que ustedes ven, con el que han hablado, al que han tocado, al que han escuchado, es el Hijo de Dios, es verdadero Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos, nacido de mujer en el tiempo, y por eso este misterio de la transfiguración, que es un misterio un poco curioso entre los misterios de la vida de Cristo, porque es un misterio como en solitario, no tiene adviento como la Navidad,
ni tiene cuaresma como la Pascua, ni tiene octava como tiempo de Navidad o tiempo de Pascua, sino que es así como un flachazo, como diciendo, ahí va un misterio único, perdido entre el tiempo litúrgico, pero que es para ti también un mensaje de salvación. ¿Y por qué? Pues porque hay una transfiguración. ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene decir transfiguración? Pues significa que efectivamente hay una mutación en su figura, en su apariencia, que se está superando lo visible, podríamos decir lo ordinario, y de pronto dice, ya está aquí la gloria de la divinidad. Y van a dar testimonio de este Hijo de Dios, la ley y los profetas, Moisés y Elías, así como en el misterio de la Navidad, que se realiza de una manera tan sencilla, pues dan testimonio los sencillos, los pastores. Pues podemos decir, sí, efectivamente, este misterio me sirve. Es un milagro que se haya dejado ver la divinidad en Cristo, que estaba oculta en su acontecer ordinario, como estaba oculta en su nacimiento, en la Navidad, como está oculta en la Eucaristía, totalmente oculta la divinidad. Una cosa muy fuerte decir Dios está en este niño, Dios está en este hombre, Dios está en este pan. Y Santo Tomás dice, referimos estos misterios a la transfiguración, pero podríamos aplicarlo también al misterio de la Eucaristía o al misterio de la Navidad, que la transfiguración, más que un milagro, es la suspensión de un milagro permanente. El milagro permanente de que estaba oculta la divinidad de aquel que es Dios. En este momento se suspende ese milagro permanente y se deja ver la divinidad. Lo mismo podríamos decir de la Eucaristía. Como sabemos, a veces hay gente que nos habla de milagros eucarísticos. ¿Por qué? Porque hay una hostia que está sangrando, o porque aparece un trozo de carne humana en la hostia. Y si no, mira, el milagro realmente es la Eucaristía. Lo otro es la suspensión del milagro. Es decir, lo que el milagro que ya existe, que ya está, en este momento se te aparece en su realidad, visible o sensible. Pues así es, y por eso nosotros ahora en esta consideración de la transfiguración, de la Eucaristía, de la Natividad, o de cualquier otro misterio, podemos hacernos la pregunta acerca de la divinidad de Jesucristo. O sea, yo creo realmente y estoy dispuesto a dar la vida por confesar esta divinidad y por vivir de acuerdo a ella. Jesús es Dios, Él es Dios infinito, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Otro día platicando con un muchacho que vino, me contaba que en una organización, no entendía yo muy bien porque hablaba mucho, pero entre las cosas que me dijo es que en esa organización, que no era católica, sino que era como abierta a cualquier credo, el lema o la frase fundamental era: Dios o es todo o no es nada. Y la verdad me sorprendió un poquito esa expresión, ¿no? Dios o es todo o es nada. Pero pensándolo, pues que me da cuenta de que tiene razón. O sea, Dios o es todo, o sea, me abarca absolutamente mi existencia, o acaba por no ser nada. Acabo por postergarlo a cualquier otra realidad, porque no digo que realmente Dios es Dios, por lo menos con los hechos. A lo mejor lo confieso, porque lo es el credo, por ejemplo,
o que Jesús es Dios. Pero en la práctica hay otra jerarquía, hay otras prioridades. Por eso tiene tanta repercusión en nuestra vida la afirmación Jesús es Dios. Dios o es todo o no es nada. Si no dices que es todo, acabarás por decir que no es nada. Que hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, una medalla de oro en las Olimpiadas. O, por ejemplo, pues estar sano, que no me dé COVID. O que acabe un proyecto, o que venda un coche, lo que sea. No, es que absolutamente todo, o mi familia, o mis hijos, o mis padres, o mis hermanos, o mi novia, o mi esposa, o lo que sea. No, es que Dios es Dios. O sea, Dios tiene que llenarlo, tiene que llenar tu horizonte, porque si no, no es Dios. Porque si no, no tiene los atributos y las propiedades de Dios, como por ejemplo la omnipresencia, o la infinitud, o la sabiduría absoluta, o la infinita bondad, o la cercanía profunda dentro de ti, fuera de ti. Y entonces, pues vamos dándonos cuenta que efectivamente estos milagros que hace Dios en su vida terrena, que hace Jesús, o que el Padre Celestial dispone en la vida de Cristo, todos ellos están como señalando una flecha. Te voy a ocultar el misterio de mi divinidad, pero de pronto, como en la transfiguración, te voy a dar una probadita. Por eso San Pedro dice, qué bien estamos aquí, ¿no? Qué a gusto estamos, porque estamos de alguna manera envueltos en la gloria de Dios. Y por eso la afirmación, pues, de la divinidad de Cristo se materializa en cada instante de mi existencia, en cada momento, porque acaba o debe acabar siendo el único. Debo acabar haciendo una verdadera unificación de mi vida, como le gustaba a San José María hablar de eso, ¿no? De la unidad de vida. ¿Qué quiere decir unidad de vida? Pues no quiere decir nada más en el sentido negativo que yo no tenga doble vida o triple vida. Por ejemplo, que no sea un mentiroso. Por supuesto que también significa eso, ¿no? Que yo sea un falso, que yo sea un hipócrita. Que yo diga una cosa y haga otra. Sabemos que toda mentira, todo fingimiento es del demonio, porque Dios es la verdad. Podemos ser transparentes, ¿no? Absolutamente transparentes. Porque lo otro es el enemigo de Dios. Cualquier tipo de mentira. Como lo que nos contaban ayer del perro, ¿no? El perro que lo pidieron que lo trajeran en avión de Cancún y llegó muerto el perro. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vete a conseguir otro perro más o menos igual para que no nos armen un lío aquí. Pues consiguieron el perro y luego pues lo metieron a la jaula y entregaron el perro vivo y luego les llamaron diciendo, oigan, pero ¿qué nos dieron? Pues nosotros pedimos que trajeran de Cancún al perro muerto porque se había muerto el perro y ustedes nos han entregado un perro vivo. Bueno, no solo porque a veces nos puedan cachar, ¿no? Como diciendo, hijo, ya me cacharon en la movida, sino porque aquello no es de Dios. Y otra vez decimos, oye, Dios o es todo o no es nada. Si es todo, está en tu absoluta sinceridad de vida. Si es todo, está en tu absoluta unidad de vida y en tu unificación en tu vida. Todo va a eso. Porque Dios es Dios o porque Jesús es Dios. Lo invade todo el Dios infinito. Este santo que pues es muy conocido y famoso y patrono de Irlanda, San Patricio, tiene una oración pues la verdad muy bonita y muy conocida, que nos puede servir, ¿no? Para decir, a ver, cómo va haciendo la verdad de que Cristo Dios esté presente en tu existencia.
Dice, Cristo ante mí, ora Él. De hecho, San Patricio vio un día que Cristo estaba orando en él. Cristo ora en ti. Como que se mete en tu oración para hacerse uno contigo. Y sigue diciendo, Cristo detrás de mí, como diciendo, me cubre las espaldas, me libra del enemigo. Cristo, Dios, yo no puedo decir, tengo las espaldas descubiertas, tengo enemigos, me van a atacar, me van a perseguir, me van a matar. Pero no, te cubre Cristo detrás de mí, Cristo alrededor de mí, Dios, como el aire que me circunda. Todo es un reflejo de Cristo, todo está como tocado por por el ser, ¿no?, de Cristo, porque todo fue hecho por el Logos, todo fue hecho por Él y para Él. Cristo hoy dentro de mí y fuera de mí. Cristo en las profundidades de mi ser. Cristo en todo lo que acontece, en todo lo que acontece en la tierra. Esto que dicen que hay una conspiración de unos grupos ocultos que quieren dominar al mundo. Pues, quién sabe si haya o no haya, pero el dueño de todo es Él, es el Señor del universo. Todo lo que acontece en el cosmos, Cristo hoy dentro de mí, fuera de mí. Y por tanto, si yo confío y afirmo la divinidad de Cristo, pues podré decir, bueno, ¿y por qué ando preocupado? ¿Por qué ando temeroso? Porque yo estoy confesando que es Dios. ¿Y Dios es todo o no es nada? O sea, Dios o me abarca o se me desaparece. Papa Benedicto decía esa frase, ¿no? Decía, el problema de la sociedad contemporánea es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. Pues sí, ya no, parece que no hace falta, ¿no? Y nosotros tenemos que decir, es que es todo. No en el sentido panteísta, sino es que está en todo, actúa en todo, prevé todo, gobierna todo, se hace presente en todo, porque es Dios, absolutamente sin límites, de ningún tipo. Cristo el humilde y el manso, además me da un ejemplo concreto de cómo debo ser, me revela al hombre. Cristo el Todopoderoso en el corazón de cada uno a quien hablo. Nos voy a descubrir a Cristo en mi prójimo. Ahí está. Es que no hay un paréntesis. Aquí no. No, ahí también está. Cristo en la boca de cada uno de los que me habla. Algo me quiere decir Él a través de aquel que me está hablando o aquel con el que me encuentro. Entonces decimos, Dios es todo. Está en todo. Cristo en todos los que pasan cerca de mí, o me ven o me oyen. Pues esta es la oración de San Patricio. Aquel que murió por ti está orando en ti. O sea, está invadiéndote. Entonces, ¿sabes qué me lleva todo esto? Pues a evitar un peligro que siempre existe, que es el peligro de vivir superficialmente, de vivir horizontalmente, de vivir sin una visión de profundidad de las cosas, de vivir con lo inmediato. Entonces, ¿qué me pasa? Pues Dios se me desvanece y entonces acaba en la nada. Acaba pues en esto que vemos constantemente, que es el secularismo o el agnosticismo o el ateísmo, o simplemente podemos decir el cristianismo nominal,
Sí, sí, hay 1000 y quién sabe cuántos millones de cristianos en el mundo. Sí, seguro. Realmente, vamos a decir, pues en realidad no. Hay un pequeño resto, el resto de Israel, que es el que será como el fermento, del que después volverá todo otra vez a volver a surgir. Pero ojalá digamos, pues Señor, yo no quiero salirme de ese pequeño resto. Yo quiero realmente pues que efectivamente lo seas todo en mi vida. Absolutamente todo, 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 todo. Todo te lo dejo, todo me lo perdonas. En todo intervienes, en todo te abro las puertas, llega a lo más profundo de mi corazón, que no te mienta, que no sea falso, que no sea hipócrita, que no me engañe, porque a lo mejor me autoengaño, o a lo mejor me engaña el demonio, o me engaña el mundo, o me engaña pues mi visión puramente terrena. El Señor, como sabemos, pues estaría un poquito triste cuando explicaba la parábola de el sembrador, ¿no? Porque de los 4 tipos de tierra, solamente uno dio fruto. Los demás, por una razón o por otra, no dieron fruto. O porque se lo llevaron los pájaros, porque vino el demonio y se llevó la palabra de Dios, o porque fue una reacción efímera, porque tenía muy poquita tierra y pronto se secó, como suele pasar a veces con lo que se llama el complejo de dragster, ¿no? De esos carros que tenían arrancones, pues arrancaban fuertísimo, pero no seguían más que 500 metros y ya. Y el otro tipo, pues lógicamente el de que es ahogada por los placeres del mundo y por el afán de riqueza. Entonces, si no, a ver, Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Esa es mi fe en las bendiciones con el Santísimo. Una de las lecturas de la Escritura que está prevista, que está sugerida, pues es la primera carta de San Juan, que dice algo pues muy conocido. Dice: lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo. ¿Y cómo? Porque yo creo en que es el Hijo de Dios. Entonces venzo al mundo. No solo me venzo a mí mismo o venzo los apetitos de la concupiscencia, porque dice realmente para ti Dios es Dios. O sea, Dios es todo. O sea, todo te abarca. Pues esta es la suspensión del milagro. O sea, el niño que está en el pesebre es Dios. El niño que fue perseguido por Herodes es Dios. El joven que trabajaba en el taller es Dios. El que se transfiguró en el Tabor es Dios. El que está colgado del madero es Dios. ¿Es Dios? Sí, es que si no digo que es Dios, pues no, simplemente no soy cristiano. ¿Y eso qué repercusiones tiene? Podemos decir todas, absolutamente todas las repercusiones. Como decía Benedicto, con Cristo o sin Cristo, todo cambia. No podemos decir, ¿no? Con la fe en Cristo Dios, o con la fe en que Dios es todo, y por tanto Cristo es todo, mi vida es otra, completamente distinta. Y gano una maravilla que es unificarme. Hay un refrancito muy conocido que dice: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y a veces, no sé, por ejemplo, acabo de comulgar y ya soy en otra cosa. Oye, a ver,
No, estás con Cristo. Bueno, pon en su lugar a Cristo en tu corazón. No te vayas a otra cosa. Y así en todo lo demás, bueno, pues en cada momento lo pongo podríamos decir como en el pedestal que ocupa, en la adoración que merece, en la centralidad de mi vida, porque afirmo que es Dios. Y es lo que nos permite, pues más o menos, un poquito decirme, ¿por qué quisiste transfigurarte? ¿Qué nos quisiste decir? ¿Qué sentido puede tener para nuestra vida ver tu gloria y ver que todo el Antiguo Testamento está dando testimonio de ti, y no solo Moisés y Elías, sino ante todo el Padre y el Espíritu Santo? Es la principal teofanía, la del Tabor, porque la otra teofanía, que es la del río Jordán, pues ahí Cristo no se transfiguró, ahí siguió siendo exactamente igual, digamos, antes de la teofanía que después de la teofanía, pero aquí sí está transfigurado. Por eso le dice a sus discípulos, no le digan a nadie esto. Ustedes han sido testigos porque van a tener que ser fuertes ante el escándalo de la cruz, para que no flaquee su fe, para que vean que sí realmente soy Dios. Bueno, pues que no flaquee nunca nuestra fe, que flaquea, a lo mejor no porque yo diga, no voy a rezar el credo, voy a saltarme cuando digo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre en todos los siglos. No, eso me lo salto porque yo no creo. Bueno, sí, lo confieso, pero después puedo decir, y entonces en la práctica te supone sentido para todo, te da el sentido de todo. Pues Dios o es todo o no es Dios. Es otra cosa, pero no es Dios, a menos de que sea todo. Y como siempre decimos, vamos a acudir a María, maestra de fe en la divinidad de su Hijo. No tenía otra señal más que un niño envuelto en pañales. Estuvo presente en la natividad dándole a luz, no estuvo presente en la transfiguración, pero sin embargo pues vivía de fe en la divinidad de su Hijo. Estaba pues absolutamente segura de la verdad de las palabras del ángel, pues será llamado el Hijo del Altísimo. Este es el Hijo del Altísimo, aquel que se va a engendrar en tu vientre. Pues que nos acompañe, que yo no quiero vivir de otra manera, sino de la manera como viviste tú, que es así. Toda mi vida está colgada de la afirmación de esta verdad fundamental y esencial, que es la afirmación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.